Buenos días, hoy es miércoles, bienvenidos a The Lifters un día más. Bien, hoy quería hablaros, el otro día estuve viendo un vídeo acerca de Dwayne Johnson. Creo que todos conocéis a este actor, a este monstruo de actor que mide bastante, es bastante alto, por cierto. No sé lo que mide más o menos, pero bueno, creo que con lo que vamos a hablar ahora más adelante posiblemente más o menos lo saquemos. Y como digo, estuve viendo un vídeo acerca no de él, sino del doble, la persona que hace muchos papeles, hace muchas escenas, básicamente las que no hace él o las que no puede hacer o todas estas cosas, el doble, la persona que interpreta varias escenas. Normalmente muchos actores de este caché, bueno, pues tienen varios dobles, y estuve viendo el otro día un vídeo de uno de los dobles, o yo no sé si tiene más, pero yo creo que este es el que más veces ha hecho de él en ciertas películas. Y comentaba un poco que, claro, él tenía que entrenar bastante para mantenerse en forma porque Dwayne Johnson, como está bastante en forma, como es una persona bastante corpulenta y demás, pues al ser el doble, principalmente su trabajo es ese, porque claro, si eres el doble de La Roca, pues creo que ya no vas a poder ser el doble de otro actor, porque no hay otro actor parecido. Esto es un poco, por así decirlo, putada, porque claro, es cierto que hay personas o hay especialistas que se dedican más a hacer escenas de acción y quizás puedan interpretar a unos u a otros porque les caracterizan, les ponen pelo, les quitan pelo, les hacen lo que sea, ¿no? Pero realmente cuando eres el doble específicamente de una persona así, pues tienes que entrenar para parecerte a él y para ser físicamente lo más igual posible. Entonces me chocó, me llamó la atención porque esta persona mide 1,90, por eso os comentaba antes que, bueno, yo no sé lo que mide Dwayne, pero medirá también 1,90, ¿no? Porque sí tiene que ser más o menos igual, aunque bueno, quizás varíe unos centímetros arriba o abajo. Pero esta persona mide 1,90 y pesa casi 120. O sea, yo le he visto en vídeos entrenar, que lo curioso es que entrena en su gimnasio, ha montado a él ahí 4 cosas en un garaje y oye, tiene una filosofía de entrenamiento bastante parecida a la que comento yo por aquí, ¿no? Porque entrena con sus cosas, con su jaula, su barra, sus discos, sus mancuernas, y me ha parecido bastante curioso. El hecho es que, como digo, mide 1,90, pesa 120, y aquí el tema es que, claro, si eres o trabajas, por ejemplo, de este tipo de cosas y tienes que pesar tanto, y tu cuerpo tiene que estar musculado, pero también con cierto grado de definición, pues no te va a quedar más remedio que hacer uso de ciertas cosas. Y bueno, cuando hablamos de actores famosos de Hollywood y todo esto, que tienen médicos detrás y que tienen mucha parafernalia, pues esto puede ser más o menos asequible, pero me imagino que siendo un actor que se centra en ser el doble de otro más famoso y que casi no es conocido, porque la verdad es que estos actores al final pasan por completos desconocidos, muchos de ellos, pues resulta que al final, como podemos ver en este tipo de reportajes, tienen una labor bastante importante detrás, porque ahí queda eso, o sea, entrenar para pesar esos kilos, 120 kilos, midiendo 1,90 y estando, como digo, en buena forma, porque claro, a ver, 120 lo puede pesar una persona normal entrenando un poco, pero estando con buenos brazos, buenas formas, buenas líneas y un porcentaje de grasa relativamente bajo, eso ya es más complicado. Así que bueno, esta simplemente es una curiosidad que quería comentaros porque el otro día estuve viendo el vídeo y me pareció curioso. Si lo busquéis por Google os va a salir, pues ponéis doble de Rock, La Roca o Dwayne Johnson y seguramente os salga el reportaje porque me pareció bastante interesante. Y bueno, hoy quería hablar, ahora sí, de un tema que me ha parecido bastante interesante y es acerca de la fuerza inercial. Que muchos me diréis, ¿pero qué es eso de la fuerza inercial, Iván? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás contando? Bueno, pues a ver, esto no deja de ser básicamente cuando hacemos un movimiento. Pues todos hemos visto a la típica persona que hace una sentadilla y sube y baja de forma muy rápida. Bueno, pues cuando bajamos se genera una especie de fuerza que lo que hace es que en las primeras fases de la subida, en las primeras fases de la concéntrica, sea mucho más sencillo. Si yo, por ejemplo, hago un ejercicio de press, un ejercicio de empujes y lo hago de forma muy rápida, muy explosiva, podemos decir, pues seguramente cuando baje el peso se genere una fuerza elástica que hace que la primera fase o el primer rango de recorrido de la fase concéntrica pues sea más sencillo. Ahora bien, esto no es nada interesante cuando estamos trabajando, por ejemplo, para ganar hipertrofia, porque resulta que en ese rango de recorrido no estamos generando nosotros la suficiente, vamos a llamarlo tensión mecánica, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso opuesto. Imaginémonos que hacemos estos ejercicios que he comentado, la sentadilla o un empuje, un press, el que sea, da igual. Pero al llegar a la parte de abajo, al llegar al final de la fase excéntrica, lo que hacemos es pausar el movimiento, hacer una pausa de 1 o 2 segundos, da igual el tiempo que sea. Ahora, para arrancar el movimiento de nuevo, para hacer la fase concéntrica, tenemos que empujar todos los kilos desde cero,
O sea, no tenemos una fuerza inercial que haga que esa primera fase del recorrido sea sencilla y solo necesitemos hacer un esfuerzo relativamente alto en la segunda parte del recorrido. Esto lo considero importante porque hay muchas personas que entrenan así. Ejercicios más básicos, un curl de bíceps. Todos hemos visto la típica persona que hace curl de bíceps, pero más que entrenar el bíceps, lo que hace es balancearse con un peso, con unas mancuernas notablemente superiores a un peso con el cual él podría hacer ese ejercicio, pero piensa que está entrenando bien porque está levantando un montón de peso y en realidad no es que le esté levantando, sino que el movimiento de forma inercial, por inercia básicamente, se está moviendo él solo. Bueno, creo que me estoy explicando más o menos bien, pero no sé si me pilláis la idea por dónde quiero ir. Esto lo podemos aplicar en todos los ejercicios, y en todos los ejercicios siempre he visto cometer este tipo de errores. Yo también los he hecho en un pasado, pero soy consciente de que si pruebo este tipo de técnicas de hacer el ejercicio no solamente más pausado, sino hacer una pequeña pausa, un pequeño parón al final de cada fase, pues es mucho más productivo. A ver, tampoco hace falta hacer una pausa, por ejemplo, al final de la fase concéntrica. Si estamos haciendo una sentadilla, llegamos arriba del todo, podemos iniciar la segunda repetición sin ningún problema. Y de hecho, esta opción sí que me gusta bastante más. Pero no cuando terminamos de bajar del todo, por ejemplo, en este ejercicio, y subimos de golpe, ¿no? Porque se genera como ese rebote, abajo del todo quedamos, que por cierto puede incluso llegar a ser lesivo, pero ese pequeño rebote hace que esos centímetros que estamos levantando el peso, bueno, pues lo estamos haciendo por la ayuda de ese rebote, por la ayuda de esa fuerza inercial, entonces no interesa tanto. Yo, sinceramente, os animo a que lo probéis, ya bien sea en cualquier ejercicio, da igual, incluso, por ejemplo, en unas dominadas, por ejemplo, cuando llegamos abajo del todo, no subir ya, o sea, no hacer el recorrido de forma rápida, sino simplemente llegar abajo, parar 1 segundo o 2 segundos e iniciar la segunda repetición, y vais a ver cómo, levantando el mismo peso, vais a hacer menos, casi seguro. Tampoco hace falta rayarse. Esto no significa que vayamos a progresar menos ni que vayamos hacia atrás. Si tú antes movías, por ejemplo, X peso y hacías 8 repeticiones y ahora de repente te da por probar esto y haces 6, no pasa nada. Vete probando a partir de ahí y seguramente progreses. Y cuando llegues a alcanzar de nuevo las 8, pero haciendo esto, ten por seguro que el entrenamiento va a ser mucho más efectivo. Si tenéis dudas acerca de esto, puedo subir imágenes, así que dejármelo en un comentario en Instagram, en @ivyamazares, también en Twitter. Y si no, ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com. Nada más por hoy, nos escuchamos mañana jueves. Chao.